Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Hoy vamos a continuar con la revisión de las partes móviles de un motor de combustión interna. Como ustedes ya saben, estamos revisando la unidad número 4 y tiene que ver con lo que es inspección y mantenimiento de los motores de combustión interna, lo que son partes móviles y fijas. Ya hemos revisado el pistón. La clase grabada anterior revisamos lo que era la biela y en este momento nosotros vamos a revisar el cigüeñal. Como ustedes ya saben, estamos haciendo esta revisión a través de la plataforma de lectura que nos permite interactuar y verificar las animaciones que tiene. Entonces, el cigüeñal es un eje principal del motor y acciona las ruedas a través de la transmisión. El cigüeñal está hecho en su mayoría de una sola pieza. Entonces, el cigüeñal se compone de los apoyos del cigüeñal. Estos conectan el cigüeñal con el bloque de motor. Muñones del cigüeñal. En este punto las bielas están conectadas al cigüeñal. Y los contrapesos, estos aseguran que el cigüeñal esté balanceado. Si está balanceado, el cigüeñal funciona con una vibración mínima. En este momento ustedes están revisando la animación del cigüeñal y pueden identificar cada uno de los elementos que lo componen. Bien, entonces, en base a lo que acabamos de revisar en el texto, ¿cuál sería la función del cigüeñal? Entonces, nosotros podemos decir que acciona la correa de distribución o cadena, dependiendo del tipo de distribución, o accionar la caja de cambio. Esas son las dos funciones. Ahora bien, vamos a ir haciendo clic en cada uno de los elementos. Entonces, tenemos los contrapesos y aquí tenemos los apoyos. Como ustedes saben o que están leyendo en el texto, tenemos contrapesos, apoyos y muñones del cigüeñal. Entonces, ¿cuál es la función de los contrapesos? Nosotros estamos revisando en la parte de arriba del texto que estos aseguran que existe el balance del cigüeñal. Hay casos donde se tiene el desbalance del cigüeñal y pueden ocasionar daños mayores. Esto ya vamos a revisar en la parte de verificación o fallos para que ustedes lo tengan pendiente previo al diagnóstico de su vehículo. Entonces, ya revisamos lo que era la parte introductoria y aquí nosotros tenemos un ángulo de manivela. Nosotros sabemos o hemos visto, los que ya también tienen formación del colegio, como bachiller en el ámbito automotriz, que los muñones de cigüeñal tienen un cierto ángulo entre sí. Entonces, este ángulo se conoce como el ángulo de manivela o intervalo de chispa. Esto se selecciona de tal manera que las carreras de expansión del motor se distribuyen regularmente. En un motor monocilíndrico de 4 tiempos hay una carrera de expansión por cada 2 revoluciones. 2 revoluciones equivalen a 720 grados. El ángulo de manivela se puede calcular dividiendo 720 grados por el número de cilindros, 4 en este caso, y 180 grados. Entonces se pueden fijar una o más bielas a un muñón del cigüeñal y esto depende principalmente del tipo de bloque del motor. Entonces, estamos revisando en este momento la animación. Yo los voy a hacer un poco grande para que ustedes puedan ver y vamos a identificar los tipos que tenemos en este momento de acuerdo a lo que es el ángulo de manivela. Entonces, tipos de bloque del motor, nosotros tenemos motor en B, de acuerdo a lo que estamos revisando, sería la primera, motor en línea, que es el que comúnmente vemos, y motor boxer. Ok, vamos a proceder a revisar la siguiente diapositiva. Entonces, lo que ahora
estamos revisando en las imágenes es la vista frontal y lateral del cigüeñal del motor en línea. Entonces, vamos a hacer clic en el muñón de cigüeñal vista frontal y el muñón del cigüeñal vista lateral. Para que puedan revisarlo mejor, voy a dejar ampliar la imagen y que ustedes puedan revisarlo. Entonces, es así como se puede ver la vista frontal y lateral de un cigüeñal y sobre todo los puntos de apoyo para tener como referencia de funcionamiento de acuerdo a los daños que se puedan presentar. Entonces, lo que ahora se ve son las vistas frontal y lateral de un motor boxer. Entonces, ¿qué observamos aquí? Voy a ampliar nuevamente la animación para que ustedes puedan revisar y validar qué es lo que se está viendo en este momento. Bien, ¿cuál creen ustedes que sería lo que se observa? El motor tiene dos bancos de cilindros, cada muñón del cigüeñal tiene una biela o el ángulo de manivela es de 180 grados. Entonces, las respuestas correctas son las tres opciones. El motor tiene dos bancos de cilindros, cada muñón del cigüeñal tiene una biela y el ángulo de manivela es de 180 grados. Y ahora estamos viendo aquí la vista frontal y lateral del cigüeñal de un motor en línea. ¿Y qué podemos observar? Tenemos un ángulo de manivela de 180 grados, cada muñón del cigüeñal tiene una biela y el motor tiene dos bancos de cilindros. Entonces, ¿cuál sería la respuesta correcta? En este caso, tenemos un ángulo de manivela de 180 grados y cada muñón de cigüeñal tiene una biela. Bien, en cambio, en este momento estamos revisando la animación de la vista frontal y lateral de un motor en B y en este caso que observamos, cada muñón del cigüeñal tiene una biela, el ángulo de una vela es de 180 grados y el motor tiene dos bancos de cilindros. En este caso, la respuesta correcta es la 1 y la 2. Entonces, ¿de qué depende el ángulo de manivela? Del tipo de motor, número de cilindros, orden de encendido o el número de las válvulas. ¿Cuál creen ustedes que dependería el ángulo de manivela de acuerdo al texto que nosotros tenemos como referencia o las animaciones que acabamos de revisar? En este caso, nuestro ángulo de manivela depende del tipo de motor, que lo hemos visto constructivamente, y del número de cilindros. Bien, en esta parte nos están solicitando calcular el ángulo de manivela de este motor de 4 tiempos y 6 cilindros en línea. Recuerden que nosotros aquí tenemos el dato de un motor monocilíndrico de 4 tiempos y hay una carrera de expansión por cada 2 revoluciones y 2 revoluciones equivalen a 720 grados. Entonces, podríamos decir nosotros cuál es el ángulo de manivela en base a este texto y la respuesta es 120 grados. ¿Cuál sería en cambio ahora el ángulo de manivela de este motor V8 de 4 tiempos? Entonces, para que nosotros podamos calcular, verificamos lo que nos dice aquí en este momento el texto en cuanto a las carreras de expansión y a las revoluciones. Para este motor en P tipo V8, el ángulo de manivela es de
90 grados. Entonces, algo que es importante y que hemos revisado ya en la unidad anterior es el flujo para la lubricación de los componentes, perdón, de los componentes del motor. Estábamos revisando que la lubricación inicia en el cárter y va pasando a cada uno de los elementos hasta llegar a la parte superior, en el cabezote, el árbol de levas y si hay caballetes o taques hidráulicos. Entonces, es importante que ustedes puedan analizar y como están viendo los conductos que tiene para lubricación o las galerías de aceite, como se llama en la plataforma. Entonces, la lubricación, el cigüeñal es una parte móvil y requiere lubricación. El aceite se dirige a los apoyos, como estamos revisando en este momento, y los apoyos tienen un suministro de aceite directo desde el bloque de motor. Los muñones de cigüeñal disponen de una galería de alimentación a través de los apoyos. Entonces, estamos revisando el flujo de aceite y qué nos llama la atención en este momento. Los apoyos están lubricados, los apoyos tienen un suministro directo de aceite desde el bloque de cilindros o los muñones de cigüeñal están lubricados y las muñequillas de cigüeñal se alimentan del aceite de los apoyos. Como estuvimos revisando en el texto, aquí las cuatro datos o afirmaciones son correctas porque se alimenta de ambas partes. Bien, nosotros revisamos su parte de funcionamiento, el ángulo de manivela, la lubricación, que es muy importante, pero en esta parte vamos a revisar ya uno de los componentes que se hizo al inicio en cuanto a los casquetes. Entonces podemos decir que el cigüeñal gira y por lo tanto necesita cojinetes de apoyo. Es capaz de girar gracias a los casquetes del cigüeñal y cada apoyo está provisto de un casquete. Un casquete consta de dos semicasquetes y cada semicasquete tiene una ranura, de modo que solo puede encajar en la tapa de bancada de una manera. El cigüeñal también incluye casquetes de dirección axial. Axial significa a lo largo de su longitud. Los casquetes axiales se pueden encontrar en uno o ambos lados del cigüeñal. Los casquetes del cigüeñal están hechos de un material más blando que el propio cigüeñal. De esta manera, solo es necesario sustituir los casquetes en caso de que haya desgaste. Y entre los casquetes y los apoyos hay una película de aceite, cuyo propósito es reducir al mínimo el desgaste, los desgarres y la acumulación de calor. Entonces voy a hacer el clic en uno de los casquetes y vemos cómo se amplió en este momento. Voy a proceder a ampliar la imagen para que ustedes lo puedan revisar y vamos a continuar. Entonces, tenemos aquí los casquetes y la muesca de posición del casquete. En este caso están solicitando que se indique la fecha en la que funcionan los casquetes. Como ustedes tienen la referencia, estábamos viendo la rotación, el casquete funcionaría hacia abajo. En este momento está solicitando que se hiciera clic en un casquete axial del cigüeñal. Como ustedes pudieron ver en el texto, el cigüeñal también incluye casquetes en dirección axial y significa que está a lo largo de la longitud. Estos casquetes axiales se pueden encontrar en uno o ambos lados del cigüeñal y es lo que nosotros estamos revisando en la animación. Tenemos en la parte superior, inferior y lo tenemos casi al final. Y entonces, ¿en qué piezas se encuentran los casquetes axiales? Que fue lo que estamos revisando. Si ustedes pueden ver la imagen, tenemos uno
a la vista. Entonces, la respuesta correcta es que se encuentra entre el bloque del motor y el cigüeñal, como estamos revisando en este momento. Procedemos a la siguiente pregunta y haga clic en las flechas que indican la dirección en que funcionan los casquetes axiales. En este caso, como están a lo largo del cigüeñal, su funcionamiento sería en la flecha de color naranja. Bien, chicos, como acabamos de revisar cuál era la función del cigüeñal, sus componentes y algunas de las características que tenía, a continuación vamos a revisar parte de lo que era el balanceo, en este caso, cómo podemos hacer o cómo se hace para medir el centramiento del cigüeñal. Entonces, como se ha indicado ya en algunas clases, nosotros también siempre debemos iniciar por la parte preparatoria de los equipos donde se va a realizar la prueba y sobre todo, en este caso también de tener a la mano herramientas, cigüeñal como tal y un lugar de trabajo. Como se había indicado también en la práctica, ustedes deben identificar su lugar de trabajo, tener a la mano el EPP correspondiente y verificar las instrucciones de uso del taller. Entonces, como preparación, al medir el descentramiento del cigüeñal, puedes determinar si está doblado. Para medir este descentramiento del cigüeñal se necesitan el reloj comparador, un trípode y los soportes para el cigüeñal. Entonces, tenemos aquí soportes para el cigüeñal. Yo tengo aquí el trípode y por último tengo el reloj comparador. Entonces, voy a ampliar la vista del video para que ustedes lo puedan revisar. Recuerden que la plataforma nos provee un audio sin audio. Nos está solicitando que ubiquemos el cigüeñal en los soportes y luego vamos a ubicar el reloj comparador. El ajuste del reloj comparador se encuentra en este momento en 0. En este momento giramos el cigüeñal y vamos a verificar el centramiento del cigüeñal en el reloj comparador. Bien, entonces, ¿dónde se mide el descentramiento del cigüeñal con el reloj comparador de acuerdo a lo que acabamos de ver en el video? En este caso, la respuesta correcta es, se mide el centramiento del cigüeñal en el continente principal central. ¿Cuál es el centramiento medido en el video? De acuerdo a lo que ustedes pudieron revisar. Parece que estaba el valor correcto, era 0.01. Este centramiento es la lectura máxima del reloj comparador en el video, que era de 0.01 milímetros y a su vez en pulgadas 0.004. Entonces, en la tabla se puede ver las especificaciones del fabricante con los valores que indica de acuerdo a el descentramiento y que podemos comprobar si estaba fuera de rango de acuerdo a lo que se acabó de ver en el video. Entonces, hay un valor de centramiento que está máximo del 0.1. Con esto nosotros podemos decir que si estaba correcto, sí estaba correcto.
¿Qué se podría indicar en este sentido? Correcto, según el fabricante, el descentramiento debe ser máximo 0.1 milímetros. Y en el video el descentramiento era 0.01. Si el cigüeñal está dentro de los valores especificados, como en este caso, se puede usar. Si no estuviera, deberá enviarse a una empresa especializada que posiblemente pueda alinear el cigüeñal. Esta parte, en cuanto a rectificación y demás, ya lo podemos revisar más adelante en los temas cuando se ingrese de lleno a la unidad de mantenimiento y reparación de motores y veamos el tema de rectificación. Bien, chicos, y con esto hemos llegado hasta el día de hoy con este tema. Nos vemos en la siguiente clase grabada revisando las siguientes partes móviles del motor para que ustedes puedan tener una referencia de funcionamiento, construcción y tipo. Tengan una buena tarde. Si requieren más contenido, pueden revisarlo en el YouTube.